Hola, mi nombre es Manuel y en este video veremos herramientas de Query Editor de Power BI. Ahora revisaremos más de las capacidades de Query Editor por medio de sus herramientas, y es que en Query Editor podemos hacer modificaciones a nuestras tablas de datos de múltiples formas. Para eso haremos uso de las tres pestañas principales de la herramienta. En este momento voy a mi proyecto y vengo a inicio, transformar datos. Me aparece todos los datos y como podemos ver acá, nuestra primera pestaña de inicio. Esta es la pestaña principal donde podemos realizar ajustes generales y transformaciones comunes, como puede ser modificar fuentes de datos, remover columnas o filas, combinar tablas, etcétera. La segunda pestaña es de transformar. Lo que va a ocurrir es que los ajustes realizados desde esta pestaña se pueden reflejar para las columnas seleccionadas. Ejemplos de funciones que podemos hacer son reemplazar valores, extraer caracteres, hacer pivots y onPivot y mucho más. Por último, tenemos nuestra tercera pestaña, que es para agregar columnas o add columns si lo tienen en inglés. Podemos crear índices, extraer meses o años de alguna columna de fecha. Podemos hacer columnas adicionales y más cosas que ya iremos viendo próximamente. Ahora, haremos uso de algunas de las herramientas de Query Editor, pero antes quiero que veamos nuestro archivo. Y si recordarán del video anterior, nosotros teníamos un problema al momento de actualizar. Tenemos este inconveniente y acá en Query Editor lo vamos a corregir. Voy a venir a mi archivo, voy a eliminar las dos filas que agregué, guardaré mi archivo y voy a actualizar. Veamos el origen, la navegación. Entonces acá nos ocurre cuando nosotros hemos eliminado estas filas. Entonces acá es donde nosotros podemos visualizar que al haber eliminado estas filas, el sistema nos ha generado un error al momento de construir una actualización o hacer una actualización. Entonces podemos ver que acá tengo mi archivo y en el caso yo tengo las 4 filas y me vengo para acá, veo la navegación. Son 4 filas las que yo debo de quitar. Sin embargo, pueden suceder muchos más errores. Por ejemplo, si yo coloco una fecha y guardo este archivo, lo cierro, acá voy a actualizar, veremos si nos ocurre un error, pero es posible que no. Simplemente nos aparecen más columnas por la fecha que yo ingresé o por el campo que he llenado fuera de la tabla. Y estas son varias columnas que nosotros no deseamos. Entonces, ¿cómo podemos prevenir el error ante cualquier modificación que se tenga dentro de nuestro archivo? Nosotros podemos evitar varios tipos de errores al modificar nuestro archivo. Entonces, yo puedo venir aquí a la parte de insertar en tabla, yo ya lo convertí en una tabla. Esto lo podemos verificar si nos venimos a diseño de tabla. Y como pueden ver acá, nos pide un nombre para esta tabla. Algo de lo que podemos notar acá es de que no se permite espacios, por lo que yo he colocado tabla datos sin espacio.
Entonces, ahora procedo a guardar. Cierro mi archivo. Me regreso a Power BI. Voy a actualizar. Entonces ahora voy a transformar los datos. Cualquier error no lo corregimos desde acá al momento de actualizar, sino que lo vamos a hacer a través de Power BI en sí. Lo podemos hacer desde dos lugares. Yo puedo venirme desde acá y volver aquí a obtener datos, o desde libro de Excel. De igual manera lo puedo hacer yo desde acá, del Query Editor. Tengo a nuevo origen y libro de Excel. Voy a mi archivo. Está cargando. Y entonces, como pueden ver, acá nos aparece la misma hoja de cálculo, pero hoy ya trae una tabla más, que fue la que acabamos de modificar. Entonces, esta es la tabla que ya hemos definido y que no tiene espacio. Entonces, cuando vemos que la seleccionamos, únicamente contamos con los datos de la tabla. Y la hoja de cálculo cuenta con mucha más información. Bien, entonces yo quiero únicamente que me traiga la tabla que se llama tabla datos, todo junto. Voy a aceptar. Aquí lo interesante es que no solamente tenemos la tabla, sino que estamos incluso reduciendo los pasos aplicados, algo que va a ayudar muchísimo en Power Query. Lo que nosotros siempre vamos a estar buscando es que esto tenga la menor cantidad de pasos posibles para que Power Query pueda cargar toda esta información mucho más rápido. Y nosotros ya solo estaremos haciendo la transformación de la data. Como podemos ver en la tabla anterior, pues nosotros contamos con muchos más pasos, ¿no? A la que tenemos por último en este momento. En el momento que ustedes tengan todavía la tabla con algún error, lo que podemos hacer es eliminarla. Y aquí vamos a estar trabajando con la tabla datos, que tiene todo el nombre junto. Ahora, si me regreso a mi archivo de Excel, pues puedo incluso eliminar este dato. Igual puedo eliminar estas dos filas. Ahora ya no importa la cantidad de filas que podemos dejar o vayamos a tener. De igual manera, si ustedes desean, pueden hacer esta modificación dentro de esta hoja que se llama tabla productos. De momento yo no lo voy a hacer. Bien, ahora aquí podrán ver ustedes que aunque yo actualice los datos, aquí ya no hay problema. Ahora, si vamos a practicar un poco con esta parte de que dice inicio, transformar y agregar columnas, podemos iniciar haciendo algunas modificaciones o variaciones dentro de mi propio archivo para utilizar cada uno de los tres que había presentado de inicio, transformar y agregar columna. En esta columna de periodo, el Q1 significa el trimestre y luego va el año. Dándole acá al lado derecho del encabezado, podemos verificar la información. Y entonces dice que tenemos solamente Q1 para cada año, pero nosotros podemos cargar más información. Para eso simplemente me vengo acá donde dice cargar más. Y acá podemos ver que tiene varios. Entonces, si se han fijado aquí, cuando le damos clic derecho o clic del lado derecho, perdón,
Entonces siempre nos va a decir que la lista puede estar con más campos o tener más campos y que solamente está cargando como 1000 registros. Y nosotros tenemos más de 4700 registros. Pues como pueden notar, hasta acá abajo va a darnos una información que dice generación de perfiles de columnas basado en las 1000 primeras filas. Entonces acá puedo decirle que me cargue más, o sea, que cargue todo y me estará dando todos los registros. Ahora, la primera parte, Q1, indica el trimestre y luego nos indica el año. Pero, ¿qué les parece si nosotros cambiamos el Q1 por T1 para que sea mucho más referente a decir trimestre 1? Y con eso también los separamos para indicar el periodo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es seleccionar esta columna y nos vamos a ir a extraer, que eso lo encontramos en transformar y luego nos vamos hacia la derecha en el centro donde dice extraer, extraer primeros caracteres y necesitamos los primeros dos, el Q1. Entonces, te voy a decir que son 2 y voy a aceptar. Y entonces ahora pueden ver que esto sí nos ha traído los primeros 2 caracteres. Entonces dice cargar más, Q1, Q2, Q3 y Q4. Y entonces, ¿qué pasaría si ahora también queremos el año? Ya no lo podemos hacer porque hemos eliminado el registro previo. En realidad sí podríamos, pero en un momento se los explico. La mejor opción que podríamos haber tomado es agregar columna. Acá, agregar columna. Entonces, volver al punto anterior, me voy a venir aquí donde dice pasos aplicados, me iré al paso anterior y acá lo tengo donde dice tipo cambiado, pues nos aparece Q1 y el año. Por tal motivo, pues yo me puedo eliminar estos pasos y quedarme acá para poder hacer la modificación que necesito. Entonces, ahora sí, voy a seleccionar toda la columna, me voy a ir a agregar, me diré extraer y nuevamente voy a solicitar primeros caracteres y seguirá haciendo 2. Entonces, lo que va a hacer es algo diferente, veamos, y en realidad ha tomado a esa columna como una base y nos ha añadido una columna más al final. Y con eso nos extrae también los primeros 2 caracteres. Y entonces ahora para extraer el año, por ejemplo, que son los últimos 4 dígitos, pues de igual me vengo aquí a extraer y decir últimos caracteres, digo los últimos 4, le doy a aceptar y como pueden ver ya tengo separada la información según las columnas que necesito. Entonces, acá tenemos el trimestre y acá tenemos el año y nosotros podemos modificar este encabezado. Y para eso lo voy a llamar a uno trimestre y al otro año. Lo tengo acá, le puedo dar doble clic y puedo escribir sobre él trimestre y a este lo vamos a llamar año. Y si quisiéramos que esto de trimestre en vez de ser una Q sea una T, entonces nosotros podemos hacer es darle aquí mismo sobre la columna, clic derecho y más las opciones que nos indica acá. De hecho, aquí tenemos nosotros muchas más opciones. Podemos irnos aquí a
transformar y la opción de reemplazar valores. Por lo general, todo lo que se refiere a transformar se puede hacer desde acá, sobre la columna, dándole clic derecho. Entonces, yo voy a utilizar la opción sobre la columna, clic derecho, y ustedes también lo pueden hacer, toda vez se sientan muy cómodos para utilizarlo. Y me vendré a reemplazar valores. Entonces voy a decir que voy a reemplazar la Q por una T. Acepto. Y esto ya me lo transforma a como yo lo necesito. Voy a verificar nuevamente, a cargar datos. Y ahí estamos. T1, T2, 3 y 4. Otra cosa que podemos hacer también es acá, en la columna de la región. Aquí vemos que está el código del país, el nombre y la capital. O perdón, sería el código, la región y el nombre. Como podemos ver acá, en la región aparece la información de el código, la región y la ciudad. Digamos que únicamente deseamos el país. Entonces me puedo venir aquí en la columna, darle clic derecho, o puedo irme a la parte de transformar, extraer, y voy a la opción de texto después del delimitador. Entonces, como podemos ver la información de acá, las ciudades son todo eso que está después del diagonal. Y como vemos que para todo lo tiene así, quiero todo lo que esté después. Entonces acá voy a colocar la diagonal, es el delimitador, y entonces acá le doy a aceptar, y acá pues, ya tenemos nosotros el país. Y digamos que nosotros queremos ordenar un poco toda esta tabla, y me gustaría llevar el año a la izquierda, y solamente le doy clic izquierdo, lo sostengo y comienzo a moverlo hacia la izquierda, que es donde yo lo necesito. Lo quiero llevar a que sea el primero. Entonces tengo ya el año, voy a tomar el trimestre. Este periodo ya no lo necesitamos, por tal motivo, pues le puedo dar clic derecho y quitar. Deben de recordar que estos pasos que tenemos acá, que son los pasos aplicados, siempre se van a utilizar cada vez nosotros debamos actualizar vista previa. También lo podemos hacer desde Power BI Desktop. Entonces, la fuente siempre aplica estos pasos y por eso es que se llega a demorar en cargar toda la información. Entonces, recordando algo, diré que también necesito una columna con el continente, pero nosotros ya eliminamos esa información. ¿Cómo podríamos hacer para recuperarlo? Es tan fácil como regresarnos uno o unos pasos y llegamos hasta donde todavía teníamos el continente. Entonces vamos a verificar y aquí es cuando sí existía esta información. Entonces aquí puedo añadir un paso entre este y el siguiente. Entonces yo me vengo acá a agregar columna, extraer y lo despliego y podemos ver que tenemos texto antes del delimitador, después y entre. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que este campo tiene un guión, un nombre y después una diagonal. Entonces podemos obtener el continente si colocamos inicio un guión y una diagonal. Entonces vamos a ver cómo funciona. Voy a decir extraer y voy a tomar el último que dice texto entre delimitadores.
aquí nos pregunta si estamos seguros. Esto es debido a que nosotros estamos en un paso anterior. Y que yo voy a decir que inserte. Y entonces nos aparece esta parte y voy a decir, por ejemplo, guión y un espacio y acá una diagonal únicamente. Entonces acepto. Entonces me voy a encontrar a la derecha y acá ya tenemos el dato, que es el continente. Entonces puedo cambiarle el nombre a ese encabezado y decirle continente. Creo que sí, ya está. Entonces ahora puedo reubicarlo y para eso lo voy a colocar hacia la izquierda. También voy a querer extraer el país. Me voy a ir acá a la columna de región y voy a decir extraer texto después de limitador. Voy a decir que sí, que lo inserte y ese va a ser el diagonal. Le doy a aceptar y acá podemos ver el país, así que voy a cambiar el nombre, país. Siempre me está preguntando por estar en el medio y no al final de las acciones de los pasos aplicados. Entonces, con todo esto ya hemos realizado algunas transformaciones que nos permiten presentar mejor nuestra data. Entonces, por último, voy a venir a inicio y voy a decir acá, donde dice cerrar aplicación. Entonces yo voy a aplicar y cerrar. Le doy clic, está cargando y listo. Ya podríamos estar viendo esta información del lado derecho, acá donde dice datos. Y acá lo tenemos. Esta tabla cambió de lugar, se vino hasta acá abajo, pero por el nombre. Entonces, como no tiene espacio, acá se lo vamos a colocar. Le voy a dar espacio, enter, y ahí estamos listos. En el siguiente video vamos a comenzar a analizar todos estos datos. Así que de momento voy a guardar todo lo que hemos hecho por ahora. Entonces nos vemos en un próximo video.